Bueno, a nosotros nos tocó el taller de propósito, nos tocó hablar sobre cuál es la importancia del propósito y cómo trabajamos propósito. La verdad es que nosotros dos lo trabajamos de formas diferentes, pero coincidimos en que es lo más importante de la clase. Porque la importancia de vincular un para qué o un por qué estamos acá con el objetivo de la clase, con el contenido, vincula a los estudiantes con lo que están haciendo. Los hacen partícipe también de la actividad o de la clase. La forma en que yo lo trabajo es creando explícitamente un para qué al lado del objetivo. Nosotros todas las clases escribimos un objetivo de la clase y luego un para qué, que sale de ellos, nace de ellos, o también a veces lo traigo yo ya planificado. Bueno, yo empecé a trabajar propósito desde el momento en que me di cuenta que los alumnos necesitaban darle un sentido a su educación y si no las clases perdían un poco el foco. Fue mi forma de lograr que el 100% de mis estudiantes se concentraran en la clase y empezaran a ver consecuencias en su vida a partir de participar en esta clase. Como yo lo trabajo es a partir de encuestas socioemocionales, lo que me permite conocer a mis estudiantes cómo son y en qué contexto se encuentran y a través de sus necesidades empezar a trabajar y darle propósito a las clases. Por ejemplo, si tengo un curso en que su mentalidad de crecimiento o su autonomía es muy baja, la planificación y el propósito de mis clases está enfocado 100% en esa actitud o habilidad a desarrollar. Y así es como el desarrollo de esta habilidad puede impactar en su vida y en su día a día. Lo más lindo es ver el cambio. Yo voy en mi segundo año y me pasó que en el primer año, como a mitad de primer año, me cuestioné muchas cosas. Estaba enseñando un contenido y decía, ya, pero esto lo puede hacer cualquiera. O de repente, ¿por qué les va a servir esto en la vida que tiene mi alumno, que su mamá tiene un problema gigantesco con la drogadicción, con el alcoholismo? ¿Cómo lo conecto con eso? Va a estar pensando en cualquier cosa, no va a estar pensando en figuras literarias, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo conecto con eso? Y fue la forma de encontrarle un propósito a las cosas. O sea, ver el cambio de eso. Entonces nosotros empezamos a ver a los estudiantes que antes se ponían audífonos y miraban por la ventana como no pienso leer, que hoy día están leyendo, que hoy día están conectados, que hoy día les está yendo mejor también en las notas. Solo porque mejoramos propósito. No porque las clases la planificamos totalmente distinta, solamente le agregamos una pequeña cosa. Entonces hacerse el tiempo para planificar con propósito es una de las cosas más valiosas, de los aprendizajes más valiosos que yo he tenido aquí. Y no olvidar que el propósito no es solo al inicio de la clase cuando mencionamos el objetivo, sino que el propósito está en todos los momentos de la clase. Está cuando hablas de tu contenido, cuando haces que ellos demuestren su aprendizaje y también cuando cierras la clase, para que ellos concluyan cómo esta clase les puede cambiar su vida. Una de las barreras que identificamos en nuestro taller, de lo que más impide a la gente empezar a trabajar clases con propósito, es el miedo a sentir que, ¿por qué voy a tener que hablar sobre un tema que no se involucra con el contenido con mis alumnos? ¿Por qué voy a perder en tiempo en cosas que no se relacionan? Pero en verdad sí tienen relación y sí hace mucho sentido. También identificamos otra barrera que era el tiempo. Ya, pero es que no tengo tiempo, dentro de todas las cosas que tiene que hacer un profe, no tengo tiempo para pensar en un propósito, en un para qué estamos hoy día acá. O de repente me quita tiempo de la clase con respecto al objetivo y a la práctica independiente que tienen que hacer, me quita tiempo. Y nosotros tratamos de hacerles ver mediante la práctica, mediante las actividades que realizamos, que al final, teniendo el propósito claro, esos 5 minutos que perdiste al principio, esos 10 minutos que perdiste al principio, los ganas infinitamente, no solamente en la misma clase, sino que a largo plazo. Porque ves el cambio que tienen nuestros estudiantes. Y nosotros, al principio, al inicio del taller, les mostramos un audio de nuestros estudiantes. Nosotros le preguntamos a nuestros alumnos, trabajamos en colegios distintos, en contextos distintos, con niveles distintos. Yo trabajo primero, segundo, medio. ¿Tú trabajas? Y yo trabajo con séptimo, octavo y primero medio. Séptimo, octavo y primero. Entonces, hicimos la misma pregunta, que era, ¿cuál es el valor que tú le das a que la clase tenga un propósito? Y los estudiantes pequeños y más grandes, porque yo alcancé a hacerle a tercero medio también las preguntas que tuve el año pasado, y las respuestas eran preciosas, porque eran, las clases no son vacías, sé por qué estoy aquí, le da valor a mi aprendizaje mucho más allá de la asignatura, sino que me dan ganas de ser mejor persona. Tengo una estructura, logro entender cómo vamos a trabajar y eso también a los niños les ayuda a ordenarse en su vida, a ordenarse fuera del colegio, fuera de la sala de clase. El saber qué esperar, el tener expectativas y poder lograrlas. Y así como dando tips para poder generar buenos propósitos, lo primero que nosotros decimos es, conoce a tu estudiante. Tienes que conocer sus realidades, sus problemas, sus sueños, sus metas, sus miedos, todo eso. Porque todo eso son insumos para cuando tú piensas tu clase, decir,
esto les va a hacer sentido. Porque puede que el propósito sea precioso y suene muy bien, pero si no se conecta con ellos, con lo que ellos sienten, con lo que ellos piensan, no es propósito, no les da sentido a su clase. Sí, uno de los ejemplos que yo utilizo es mostrándole imágenes de gente que ellos idolatran. Por ejemplo, muchos de mis alumnos quieren ser futbolistas, entonces al trabajar la perseverancia demuestro que los futbolistas sí necesitan perseverancia para poder salir adelante, y si en esa clase vamos a aprender a trabajar con perseverancia a partir de una cierta forma de trabajar los ejercicios, de hacer las actividades, al final los alumnos se van comprometiendo mucho más y van entendiendo que esto tiene algo más allá que el solo aprender matemáticas o solo aprender lenguaje, sino que este es el camino para poder lograr los sueños que quieran, que ellos tienen la libertad y el control de poder lograr lo que ellos se propongan. Sí. Y bueno, nos pidieron también que contáramos sobre el taller en sí. Y lo que hicimos fue al principio presentarnos, contar quiénes éramos, cómo trabajamos propósito, dar el propósito del taller. Pero luego hicimos un test de barreras. Si quieres lo cuentas tú porque fue igual sí, muy bonito. La idea de empezar a trabajar propósito es identificar qué es lo que te impide trabajar propósito, qué es lo que no te está permitiendo sentirte 100% seguro en pensar en un propósito. Buscar aquellas cosas que te incomodan o que te están... Y también identificar cómo te puedes apoyar en la red de Enseña Chile o en tus pares o con tus colegas, en cómo puedes lograr formar un buen propósito vinculado a tus estudiantes. Claro, y lo que hicimos fue que un banco de preguntas, como me cuesta generar propósito porque no me doy el tiempo, por ejemplo, me cuesta no sé qué. Y en eso ellos fueron capaces de después decir, yo estoy muy cerca de lograrlo, pero me falta esto. Después eran como, quiero pero no puedo. Entonces sé que es importante pero no puedo. Ellos mismos se iban dando cuenta cuáles eran sus barreras y eso fue muy revelador para ellos, porque nos lograron decir después como, oye, es verdad, esta frase la digo siempre. Por ejemplo, es que no tengo tiempo, el que yo soy mi propio enemigo, todas esas cosas. Entonces como que tratamos de motivarlos para que se tiraran a la piscina y dijeran ya, voy a empezar el lunes a trabajar propósito, decir, como simplificar la situación, porque a muchos pensaban como, es que para trabajar propósito tengo que planificar no sé cuánto, tengo que demorarme mucho, y en realidad no era tan así, era llegar y pensar, ¿por qué es importante? ¿Por cómo le doy sentido? Vincularlo a cosas cotidianas que tus alumnos experimentan en su día a día. Eso. Después hicimos una pequeña actividad en la que ellos tenían que leer testimonios y planificaciones de cierta asignatura y ver cómo esa asignatura tenía un valor, tenía un sentido y tenía un para qué, conectado 100% con el objetivo y con la visión que tenemos como de nuestra sala de clase. Les hicimos un pequeño juego donde pusimos varios objetivos de distintos de distintas asignaturas que actualmente están haciendo clases y les pusimos en la otra columna varios para qué, varios propósitos diferentes. Entonces, y les dijimos, tienen 5 minutos para hacer términos pareados, unir un objetivo con un para qué. ¿Qué piensan ustedes? Y de los 20 personas que estaban ahí, solo 2 pudieron llegar al resultado correcto, que era, no sé, pues la unión de ciertos objetivos con para qué. Pero esa actividad fue muy reveladora también porque en el fondo queríamos lograr eso, queríamos lograr que muy poco, ojalá ninguno llegara, porque los propósitos tienen de especial que no hay un solo propósito para un solo objetivo, sino que son flexibles, y a esa conclusión también llegamos. Depende de lo que yo estoy buscando trabajar con mi estudiante. Entonces un propósito de lenguaje puede servir exactamente el mismo para matemática, para historia, para física, porque estoy buscando generar algo en ellos. Ahora, como para terminar, podríamos tirar algunos ejemplos de propósitos, como porque hablamos mucho de propósitos y puede que no se entienda bien a qué nos referimos. Claro, por ejemplo, había una clase en la que iban a ver los tipos de cáncer y el propósito era que ellos entendieran o ellos aprendieran a valorar la vida y la fragilidad de la vida. O una clase sobre teorema de Tales era aprender a no juzgar sin conocer a las personas, por ejemplo. Entonces, a eso nos referimos con ir mucho más allá de la sala de clase, mucho más allá del contenido. O, por ejemplo, trabajar la mentalidad de crecimiento, porque si tenemos mentalidad estática, no vamos a poder ser personas libres, no vamos a poder tener control sobre nuestras decisiones. Entonces eso, la libertad, la justicia, el trabajo en equipo, todo eso, al final son propósitos, son sentidos que le podemos dar a cualquier tipo de clase. Y eso es lo que tratamos de motivar y también hacerlos practicar a ellos para que cuando uno tiene un poco de barreras para empezar a hacerlo, pudieran soltarse, salir de la caja y decir, ya, el lunes empiezo a trabajarlo. Eso. Mucha suerte, que les vaya bien. A pensar y darle vuelta al propósito, al conocer a sus estudiantes, es el gran primer paso. ¿Qué es lo que sueñan y cómo son, cuáles son sus habilidades que necesitamos reforzar?
y atreverse a partir. ¿Nos vamos a equivocar al principio? Probablemente sí, pero después eso mismo va generando aprendizaje. Siempre le decimos a nuestros niños, de los errores aprendemos. Entonces nuestro consejo es, atrévanse, juéguensela y piensen ustedes también, ¿por qué sirve lo que estoy haciendo? Porque así le damos valor a lo que estamos haciendo y eso lo transmitimos, se lo transmitimos a otro. Entonces cuando uno le encuentra sentido a lo que hace, el otro o los estudiantes, o sea quien sea, también le da sentido, porque te están escuchando y te están sintiendo. Así que eso. Mucha suerte. Gracias. Chao.